Bien, estoy otra vez con vosotros para ver el tercer tema del curso que tenemos aquí entre manos, y en este tercer tema se va a dedicar a la recogida de residuos sólidos urbanos. Algo que es importante que quería comentaros es lo siguiente. Sobre este tema ya había en el tema número 1 una pequeña introducción a lo que iba a uno de los conceptos básicos que vamos a tratar aquí, pero es realmente aquí su sitio donde haremos los cálculos más detallados y donde haremos las explicaciones más claras, definidas y con más profundidad. El curso, en principio, siempre se plantea en cada bloque, en cada tema, se plantea en que de alguna manera primero se desarrolla la parte teórica, entre comillas, es decir, aquí sería conocer cómo son los camiones de recogida, aquí sería conocer cómo son los contenedores, cómo se debe plantear un servicio de recogida, diferentes modelos de servicio de recogida, propuestas de recogida neumática, y después hacer un ejemplo que sirviera para fijar conocimientos. Bien, como creo que el tema 2 ha sido un poco árido, de pliego de condiciones, he decidido que, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer primero el ejemplo, y después hacemos la parte de teoría, entre comillas. Entonces, dentro del ejemplo, quería también hacer algo que os fuera de mucha utilidad. A ver, el ejemplo del servicio de recogida que vamos a hacer es un ejemplo complejo, bien calculado, con todos los extremos acotados, pero no quisiera que quedarais sin la posibilidad de tener que hacer algo que a todos nos han llamado a hacer alguna vez, que es un número gordo. Es decir, imaginamos que el alcalde aparece por la mesa del despacho y dice que el miércoles tiene pleno y que necesita saber cuántos son los recursos y el coste del servicio de recogida que le estamos proponiendo. En ese momento no tenemos más que decirle al alcalde: alcalde, que hoy es lunes. Bien, dice, ya sé que es difícil, pero por eso se lo encargo a usted. ¿Y cómo hacemos? En 2 días, un trabajo que suele llevar aproximadamente 7 o 8 días realizar correctamente, obteniendo los datos de una manera que sea válida. Pues voy a intentar daros algunas pistas de cómo poderlo hacer y salir de ese apuro. Este número gordo, más que enseñaros a hacer números gordos, que al final todos partiendo del complejo llegamos al elemento más sencillo, lo que sí permite tener es una visión general de lo que es el cálculo del servicio de recogida, que nos permite luego muy cómodamente, en el que es muy extenso, en el ejemplo real y detallado, saber movernos con más comodidad. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer en este cálculo del número gordo o en este análisis rápido de un servicio de recogida? Determinaremos el número de contenedores necesarios, determinaremos el número de recolectores necesarios y evidentemente su equipo. Determinaremos otros equipos que completan el servicio de recogida. Aunque lo veremos luego, el servicio de recogida se entiende habitualmente como constituido por la recogida propiamente dicha, el transporte, cómo se trasladan los residuos desde los camiones de recogida, a veces a largas distancias con otro tipo de camión intermedio, el lavado de los contenedores, el mantenimiento de los contenedores y la recogida de muebles en series. Esas suelen ser las actividades que se consideran siempre incluidas en el servicio de recogida. Evidentemente tendremos que determinar el coste de personal, el coste de la amortización y financiación y la determinación del coste de explotación. Y luego están los otros costes más sencillos, que son vestuario, coste de alquiler de instalaciones, etcétera, etcétera. Esta última parte de costes la dejaremos para cuando lleguemos al apartado de costes. Volveremos sobre este número gordo y calcularemos su coste. De momento le diremos al alcalde: señor, conforme usted con saber cuántos camiones necesite, cuántos operarios de conductor y de peón precisa. Entonces, comencemos con algo que es, hombre, si vamos a hacer un análisis de la recogida en nuestra ciudad, seguro que los conceptos que ahora os voy a comentar los tenéis. ¿Por qué? Pues porque uno de ellos es la población. Seguro que sabéis qué población. Nosotros hemos considerado 50.000 habitantes. Los metros lineales de viales, siempre diferenciarlo, no son metros lineales de bordillo. Los metros lineales de bordillo son los que se emplean en limpieza viaria. Metro lineal de vial es el metro lineal de eje de calzada, que aquí, en nuestro ejemplo, son 110 kilómetros y que vosotros conocéis, evidentemente, en vuestra ciudad. La estructura de la ciudad, pues en esta que hemos puesto como ejemplo, básicamente son todas calles estrechas. No las muy estrechas de los cascos históricos, como luego veremos en el ejemplo, pero sí calles estrechas, no son grandes avenidas. La frecuencia del servicio y la que quieren mantener es de 6 días de cada 7, dejando de recoger la noche del sábado al domingo. Con lo cual tenemos del domingo al lunes lo que se conoce habitualmente como el día doble. Domingo al lunes tenemos que recoger lo del domingo más lo que no se recogió el sábado. Entonces, esto, que podría parecer sencillo y decir, bueno, pues si la generación de residuos son 55.000 kilos
Al día, como podemos ver, pues simplemente lo multiplicamos por 2 y ya está. No, la generación de residuos en ese día doble, la generación de residuos en los domingos no es en casi ninguna de las ciudades homogénea, es decir, homogénea en el sentido de poder multiplicar por 2 los valores del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No lo es así. De hecho, no sigue ningún criterio ni ningún rigor. Aquí hemos considerado que conocemos cuál es la cantidad de toneladas que se vierten ese día doble, 88.000 es el dato que hemos considerado, y a partir de ahí seguimos avanzando en el ejemplo. Hombre, hace 30 años en este país casi nadie sabía cuántas toneladas de basura generaba una ciudad, su ciudad, porque no había básculas, algo tan sencillo como eso. Ahora, todas las ciudades, por pequeñas que sean, y las instalaciones de tratamiento, por pequeñas que sean, tienen báscula, con lo cual este dato es un dato que va a ser conocido y que no va a obligar a sacar una extrapolación de decir lo multiplico por no sé cuánto, porque no es un dato homogéneo en ninguna ciudad de España. Bien, el primer paso que vamos a seguir es el de determinar el número de los contenedores que son necesarios. Vamos a ver cuántos contenedores tenemos que colocar en esa ciudad que tenemos hipotética de 50.000 habitantes. Las premisas de diseño, es decir, aquello que nos fijan, son las siguientes. Primero, la frecuencia de recogida tiene que ser de 6 días de cada 7. Segundo, la containerización debe estar pensada para carga trasera. Imaginemos que el ayuntamiento no quiere cambiar el tipo de camión que utiliza y tiene camiones de carga trasera. Las unidades de contenedores de 1.100 litros de capacidad, pues imaginemos que es la mayoría de los contenedores que hay en la ciudad y si hay que ampliarlos, pues hombre, mantengamos la línea de los de 1.100 y no tenemos que cambiar todos los contenedores. Y otro factor que nos dicen, la distancia entre puntos de recogida debe ser inferior a 150 metros. Bien, estas son 3 premisas que nosotros no decidimos y que nos imponen. Bien, ¿nosotros qué sí hacemos? Tener en cuenta unos valores de diseño. En esos valores de diseño tenemos primero la densidad de los residuos. La densidad de los residuos es habitualmente entre 0,9 y 0,1 kilogramos por litro dentro del contenedor de basura. Esos dos extremos definen casi para cualquier ciudad el rango que hay que tener en cuenta para determinar la densidad de los residuos. En este caso hemos considerado 0,09 kilogramos por litro. Coeficiente de seguridad de llenado del día medio, es decir, un día normal no vamos a calcular la containerización para que el contenedor esté totalmente lleno al 100%. Por entonces, cualquier situación extraña que pueda presentarse, se vería desbordado ese contenedor. Y no solamente ese día, sino se podría haber desbordado todos los restos de los días de la semana. Se le suele calcular para que estén llenos al 75%, es decir, con un coeficiente de seguridad del 25%. Y en el caso del día doble, hay 2 actuaciones. Hay quien plantea que los contenedores deben calcularse para que estén llenos al 100%, y si pasa alguna situación extrema en ese día doble, pues mala suerte y que se recoja del suelo, o quien dice incluso que llegar hasta un 10% en el caso del día doble. Bien, son 2 filosofías, son 2 criterios que supone más o menos contenedores, que es lo que de alguna manera tendremos que analizar cuando nos salga el número de los que tenemos. Vale, vamos a determinar en primer lugar los contenedores necesarios para el día medio, para ese día normal, que no es doble. Sabemos que tenemos 55.000 kilos de basura que recogemos en un día normal, un día medio. Si yo eso lo divido entre la densidad que tiene la basura en contenedor, me da lo que ocupa en litros dentro de los contenedores esos 55.000 kilos. Bien, si esa operación la hago y luego lo divido entre la capacidad que tiene un contenedor de los que yo utilizo, que son de 1.100 litros, me da el número de unidades, 556, que yo necesito para tener metida esos 55.000 kilos de basura dentro de los contenedores de 1.100 litros. En este caso, y hasta ahora, les he llenado al 100%. ¿Qué es lo que digo? Como me han pedido, o he propuesto, mejor dicho, un 25% de seguridad, pues a esos 556 les aplico un 25% y son 695 las unidades que salen de resultado para el día normal, para ese día medio. Vale, vamos a ver si esas unidades son suficientes para el día doble. Vayamos entonces ahora a ver qué sucede con el día doble. Vamos a ver si podemos validar el día doble con ese número de contenedores que hemos obtenido en el apartado anterior. Primero vamos a ver cuánto ocupan los 88.000 kilogramos de basura del día doble. Los divido entre 0,09 y tengo los litros que ocupan dentro de los contenedores. Si lo divido
Entre los contenedores que han salido propuestos antes, 695 multiplicado por el número de litros que tiene cada uno, me dará un coeficiente. Lo he dividido y me sale 1,28. ¿Qué sucede? Que la contenerización es escasa, que hay un 28% más de necesidad que no está cubierta. Por lo tanto, la contenerización basada en los 695 unidades de contenedores no nos es válida. ¿Qué hago entonces? Voy a rediseñar basándome en el día doble. Venga, pues, ¿cuántos litros ocupan los 88.000? Otra vez, 88.000 dividido entre 0,9 me da la cantidad de litros que ocupan todos los kilogramos de basura del día doble. Lo divido entre 1.100, que es la capacidad que tiene un contenedor, y me salen 889 unidades. Y como aquí no tenemos ningún coeficiente de seguridad, dijimos que era el 0%, el resultado ya es los contenedores que habrá en esta ciudad de 50.000 habitantes, 889 unidades de 1.100 litros. Otro factor que deberíamos de validar es la distancia. La distancia es que tenemos 110.000 metros de eje de calzada. En esos 110.000 metros de eje de calzada he de dividirlos entre el número de puntos de recogida y así poder saber qué distancia hay entre cada punto de recogida. Para ello vamos a suponer, o he supuesto, que los contenedores de 1.100 litros están puestos cada uno en solitario en cada punto de recogida, es decir, un punto de recogida a un contenedor. Bien, entonces como tengo los 110 kilómetros de eje de calzada, se lo divido entre las 869 puntos de recogida que tiene la ciudad, me da 124 metros por debajo del 150, perfecto, esta contenerización sí nos vale. Pasamos al siguiente extremo. Hemos visto la contenerización y ahora nos vamos a la determinación del número de recolectores. Valores de diseño. Los recolectores tienen que ser de 16 metros cúbicos porque las calles son estrechas. Habitualmente un camión de 16 metros cúbicos sí puede moverse por calles estrechas, no las cascos viejos, pero sí por calles estrechas normales de las que todos conocemos de las primeras ampliaciones de las ciudades con la llegada de la gente del campo a la ciudad. Entonces, bueno, en esas sí es planteable 16 metros cúbicos. Y luego, ahora ya no necesitamos la densidad de los residuos en el interior del contenedor, les necesito en el interior del camión, es decir, cuánto ocupan los residuos dentro del camión de basura. Entonces, la densidad en un camión nuevo de recogida suele ser aproximadamente 0,6 toneladas metro cúbico o 0,6 kilogramos por litro, como queráis. Si es usar un camión viejo, pues bajarlo a 0,5. Y con eso, de alguna manera, compensamos los desgastes que pueda tener ya el camión viejo y, por lo tanto, su menor capacidad de compactación. Bien, ya hemos hablado de los valores de diseño. A partir de aquí tenemos que ser capaces de sacar el número de recolectores. Venga, para ello vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una primera aproximación basada en el volumen de llenado. No es la forma en que calcularemos los servicios de recogida, pero sí es una primera aproximación que nos es útil para el siguiente paso que vamos a dar. Bien, día normal. ¿Cuántos metros cúbicos de camión necesito yo en un día normal? Tengo 55.000 kilos y sé que hay 600 kilos por metro cúbico de densidad. Lo vuelvo a dividir y tengo 92 metros cúbicos. Yo necesito 92 metros cúbicos de capacidad de camión para poderme llevar los 55.000 kilogramos de basura de la ciudad, de un día normal. ¿Vale? Dices, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues si divido 92 metros cúbicos entre 16 metros cúbicos que tiene el camión, considerado llenado a tope, me dan 6 viajes. Luego esto podría ser que la solución fuera utilizar 3 camiones con 2 viajes cada uno a la instalación de tratamiento. Bueno, es una primera aproximación. ¿Qué margen de seguridad nos da esto? Siempre hablaremos de márgenes de seguridad. Estamos hablando de que estas cuentas, por mucho que parezcan las matemáticas perfectas, los conceptos no lo son. Entonces, es importante saber en qué margen de seguridad te estás moviendo y qué grado de riesgo estás asumiendo. Entonces, margen de seguridad, pues tendríamos, a ver, yo tengo un camión de 16 metros cúbicos que hace 6 viajes. Por lo tanto, tengo la cantidad de metros cúbicos que él es capaz de transportar. Si lo divido entre los 92 metros cúbicos, que son los que ocupan los 55.000 kilogramos de basura, me va a dar un porcentaje de esa relación y me da un 4%. Es decir, tengo un exceso de capacidad del 4%, absolutamente muy escaso. ¿Vale? En el día doble tenemos 88.000 kilogramos de basura. La densidad sigue siendo la misma. ¿Cómo podemos calcular cuántos metros cúbicos de camión necesito? Pues dividiendo los 88.000 kilogramos entre la densidad, 600 kilogramos metro cúbico. Y me sale que necesito 147 metros cúbicos. Cuando un día normal necesitaba 92, el día doble necesito 147 metros cúbicos.
Número de viajes, fácil, como lo hemos hecho antes, 147 metros cúbicos dividido entre 16 metros cúbicos, que son los camiones, me dice que van 9 viajes a tope, es decir, no hemos considerado que haya ninguno de esos viajes sea de la mitad, es decir, a tope, bien. ¿Esto qué sucede? 9 viajes, pues hombre, lo normal sería pensar en 5 camiones que realizaran 2 viajes cada uno. Eso sería más o menos lo normal. ¿Qué margen de seguridad en este caso? Volvemos igual. ¿Qué tengo? 10 viajes. ¿Qué tengo? Camiones de 16 metros cúbicos. 16 por 10, 160 metros cúbicos es lo que de alguna manera soy capaz de transportar con esos 5 equipos. Si eso lo divido entre los 147, que es lo que tengo que transportar, me da un margen de seguridad del 9%. Margen de seguridad también muy escaso. Bien, en esta primera aproximación no se han tenido en cuenta aspectos importantes, como la ubicación del parque de maquinaria. ¿Qué pasa? ¿Que es lo mismo que el parque de maquinaria esté a 15 kilómetros de la ciudad que esté en el cogollo del casco histórico? Las distancias a recorrer recogiendo. No es lo mismo una ciudad vertical que una ciudad horizontal, en el sentido de que una ciudad vertical con edificios de 30 pisos, las distancias entre los puntos de recogida son muy pequeñas. Y son pocos los puntos de recogida que de alguna manera se van a presentar. Pero claro, una ciudad horizontal es justamente al contrario, entonces no se ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta el punto de vertido de los residuos. A ver, yo puedo tener el vertedero a 100 kilómetros y tampoco nos echemos las manos a la cabeza. Entonces, claro que hay aspectos muy diferenciadores que no se han tenido en cuenta. Y entonces vamos a intentar que en el siguiente paso, en la siguiente aproximación a ese número gordo del coste, primero del diseño del servicio de recogida, podamos tenerlos en cuenta. Valores de diseño. Valores que de alguna manera nos van a permitir determinar el número de equipos que propondremos para prestar el servicio de recogida en esta ciudad nuestra de 50.000 habitantes. Primero, tiempo medio de desplazamiento del parque de maquinaria al punto de recogida. Ningún problema si tenéis que hacerlo, es saber dónde está el parque de maquinaria, saber dónde está el primer punto de recogida de cada uno de los equipos y medir ese tiempo. O seguir un camión, que es lo más fácil. ¿Vale? Lo hemos hecho y nos da de media 0,20. Tiempo que pasa recogiendo por todos los kilómetros de la ciudad. ¿Qué sucede? Me podéis decir, hombre, un camión, ni dos, ni todos los que hacen falta, van a tener que recorrer todos los viales de la ciudad. Y en algunos casos sucederá que hay varios viales que se recorren muchas veces. Es cierto, pero no tenemos más información y tenemos solo un par de días para sacar adelante esta petición que nos han hecho. Entonces, ¿qué puedo suponer? Pues que los 110 kilómetros son lo que recorren los camiones y que no pasan 2 veces por el mismo sitio. Ya sé que estoy asumiendo riesgos, por eso os hablo de los coeficientes, porque estoy asumiendo riesgos y por lo tanto tiene que haber coeficientes que me cubran esos riesgos. Bien, digo 110 kilómetros y digo que a 10 kilómetros por hora cuando va recogiendo, es decir, el camión cuando se desplaza de un punto de recogida a otro, se desplaza a 10 kilómetros por hora. La pregunta puede ser ¿por qué? Bueno, pues porque después de hacer más o menos 600 tomas de datos de recogida en toda mi vida, he comprobado que las velocidades oscilan entre los 5 kilómetros por hora y los 14 kilómetros por hora. Entonces he cogido para este caso un punto medio, sin más explicaciones, porque dices, ¿por qué nos cuentas que hay casos en que te sale 5 kilómetros por hora la velocidad media de punto de recogida a punto de recogida? Pues en una ciudad vertical, donde los puntos de recogida están muy juntos y la capacidad que tiene el camión de meter marchas es muy poquita. En cambio, me voy a 14, incluso me voy más arriba, dependiendo ya si ya son zonas de urbanización, pero si no nos salimos de lo que es un entorno tradicional de un casco urbano, a lugares donde puedo ir a 14 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la distancia entre los puntos de recogida es más larga. ¿Por qué? Pues porque hay zonas de chalés o porque hay zonas de edificaciones muy bajas, de dos alturas o de 3 alturas, que me permiten meterme a esa velocidad de 14 kilómetros por hora al desplazarme de punto de recogida a punto de recogida. Bien, siguiente factor que tenemos que calcular, el tiempo de vaciado de todos los contenedores. Bueno, ese sí que es un estándar. Los contenedores de 2 ruedas, 25 segundos. Los contenedores de 4 ruedas, 45 segundos. Se acabó la discusión. Entonces cogemos ese estándar y decimos, ¿cuántos contenedores tenía yo calculados? 889.
por 45 segundos, oye, pues 11 horas tengo también, curiosa coincidencia con el tiempo de recogiendo, 11 horas tengo también destinadas a el vaciado de los contenedores. Tiempo de descanso, es decir, todos los operarios tienen al final su bocadillo, lo que llamamos genéricamente el bocadillo, que es un tiempo de descanso estipulado como tiempo de trabajo y que se produce habitualmente a la mitad de la jornada. Suele estar entre 0,20 y 0,30 horas. He puesto 0,35 como otro factor más, no tiene más importancia. Tiempo de desplazamiento al punto de vertido, pues he puesto 0,6 horas, considerando que el punto de vertido está a una distancia, bueno, con ese valor razonable. Es un poquito más de media hora, justo lo razonable, pero todavía razonable. Y hemos considerado que el horario de trabajo de los operarios es de 6 horas al día. Vale, pues en un día normal estaríamos en la siguiente situación. Recordemos que por capacidad eran necesarios 3 equipos de recogida. Muy bien, veamos, viajes del parque de maquinaria, de salida del mismo y de entrada en el mismo. Tenemos que 3 equipos de recogida, es obvio, multiplicarlo por 2, el que sale vuelve. ¿Vale? Y ahí tenemos ya 1,2 horas. Tiempo recogiendo, ya lo hemos visto antes. El tiempo vaciando los contenedores también lo hemos visto antes. El tiempo de descanso, simplemente lo que hay que hacer es considerar que son 3 equipos los que tienen que descansar y por lo tanto multiplicarlo por 0,35. Y el tiempo de desplazamiento a punto de vertido, pues hay que ir y volver. Luego será el 0,6 por 2 y por los 3 equipos. Total de horas necesarias que salen de este análisis por tiempos, 31,4 horas. Si el personal trabaja 6 horas, quiere decir que si yo divido las horas que hay que prestar servicio entre las que trabaja el personal, me van a dar el número de equipos que yo preciso. Y el número de equipos que preciso es de 5,25 equipos. Ya no son 3, como permitía pensar el cálculo sencillo, volumétrico del principio. No, no. Estamos hablando de 5 camiones, y eso ya apurando que son 5,25 y nos estamos amarrando un poquito a apostar porque sean 5 camiones. Bien, en esta situación, con 5 camiones, ¿qué margen de seguridad tengo? Pues 16 metros cúbicos por 2 viajes cada uno que tienen cada camión, 160, dividido entre los 92, que son los metros cúbicos que yo preciso transportar, perdón, que yo preciso recoger y luego tendré que transportar, me da un margen de seguridad del 75%. Estamos tranquilos. Ese margen de seguridad, dices, ¿estás tranquilo? Parece que te has pasado. No, estoy tranquilo porque volumétricamente sí lo puedo transportar. Pero es que el análisis que había hecho volumétrico de 3 equipos no había tenido en cuenta los factores que luego he ido enumerando y que definen mucho más profundamente el valor del servicio de recogida que estamos calculando. De todas maneras, tal vez el siguiente paso que se podría hacer ahora sería, ahora cojo los 5 camiones y los considero al principio en viajes al parque de maquinaria, 5 por 2 y por 0,02, es decir, realimentar el proceso hasta llegar a que la diferencia sea ridícula y nos sale el número de equipos que de alguna manera tenemos que colocar. El cálculo por retroalimentación al que hago referencia no lo he visto hacer nunca, no lo he visto en ningún proyecto de recogida de basuras, pero esto es un curso y en el curso hay que resolver todo el problema completo, no quedarnos diciendo una indicación y no llegar al final de su resolución. Cuando habíamos hecho el cálculo volumétrico nos habían salido 3 equipos. Cuando hicimos el cálculo basado en los tiempos necesarios para la recogida, el vaciado de los contenedores, el viaje a la planta de transferencia o al centro de tratamiento, ya nos salían 5 camiones. Pero esos 5 camiones que nos salían era el resultado final que había partido de considerar, por ejemplo, viajes al parque de maquinaria, 3 equipos por 2 viajes, uno de ida y otro de vuelta, por 0,2 horas igual a 1,2 horas. Claro, pero ahí habíamos usado 3 equipos que luego han permitido que salga 5. Pero realmente el cálculo debería haberse hecho colocando donde aparecen esos 3 equipos, 5 equipos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva? Justamente lo que estamos comentando. Vale, viajes al parque de maquinaria. Tengo 5 equipos, que son los que me han salido por tiempos, por 2 viajes al parque de maquinaria cada uno. El tiempo recogiendo, el mismo tiempo que el que empleaba en el modelo anterior. El tiempo haciendo los contenedores, el mismo. Los contenedores no han cambiado. Es decir, que de alguna manera estén más o menos llenos, más o menos vacíos, no significa que no haya que levantarlo. Luego el tiempo no ha cambiado. ¿Los tiempos de descanso? Sí, porque ahora tengo 5 equipos, no tengo solamente 3.
El tiempo de desplazamiento al punto de vertido, pues hay que tener en cuenta que ahora tengo más equipos que los 3 que tenía antes y que consideraba llenos en 2 viajes al 100%, pero simplemente era una aproximación. En este ya hemos hecho algo más afinado, que es, vamos a ver cuánto necesitamos para llevar las 92 metros cúbicos de basura que hemos dicho que se recogen en un día normal. Y para ello hemos planteado que pueda ser, por ejemplo, podría no ser exactamente así, pero el resultado final sí sería el mismo. 4 equipos al 100%, un único viaje, muy normal, y solo uno de los equipos iría al primer viaje al 100% y el segundo viaje al 75%. Con eso veríamos cuántos son los viajes que tengo que hacer a la planta de tratamiento y, por lo tanto, determinar cuál es su tiempo. El total de horas necesarias que me sale entonces, pues son 32,95 horas, donde antes nos salían 39,4, pues ahora son 32,95. Las horas de trabajo siguen siendo las mismas, 6 horas de trabajo del personal, y ya nos da 5,5 equipos, que sabiendo que en recogida no debemos jugarnos demasiado, vamos a considerar que son 6 camiones. Claro, cualquiera se da cuenta de que dice, perdona, pero el problema de los 3 camiones de antes de la retroalimentación se vuelve a producir en los 5 de ahora, porque han salido 6. Claro. Y vamos a retroalimentarle de nuevo. Bien, hagamos la segunda retroalimentación. Nos han salido 6 equipos en la anterior. Venga, pues partimos de ellos. Viaje al parque de maquinaria. Pues como tengo 6 equipos, un viaje de ida y un viaje de vuelta. Tiempo recogiendo y tiempo haciendo contenedores no cambia. Las mismas 11 horas en cada uno de los casos. Tiempos de descanso, pues ahora son 6 equipos. Pues deberé multiplicar 0,35 por 6 en este caso. Tiempos de desplazamiento al lugar de vertido. Pues como en el caso anterior que hicimos una aproximación para los 92 metros cúbicos que realmente me tengo que llevar, aquí hemos hecho otra parecida que se basa en decir que tengo 4 equipos de un solo viaje al 75% y 2 equipos que hacen 2 viajes al 70%. Bien, puede ser exactamente esto o algo parecido, pero no va a cambiar el número de equipos por ello. Esto nos implica 9,6 horas de desplazamientos al punto de vertido. Con lo cual, necesito 36,1 horas de trabajo a la semana. Esta gente trabaja 6 horas. Si yo necesito 36,1 horas de trabajo cada día y esta gente trabaja 6 horas, el resultado de la división son 6 camiones. Se acabó la retroalimentación. Ya está cuadrado. Una vez retroalimentado, por segunda vez, ya cuadro. 6 camiones es el resultado final del ejercicio o de vuestra oferta, que si hubierais hecho una oferta de recogida de basuras para un ayuntamiento. Bien, hemos hablado del día normal y ahora hablamos del día doble, que es aquel que comprende un día normal y el domingo. Es decir, ya habíamos calculado la producción de residuos en ese día doble, que era de 147 toneladas, y en el análisis volumétrico que hicimos inicialmente nos hacían falta 5 equipos a 2 viajes cada uno, 10 viajes, para que con camiones de 16 metros cúbicos pues nos entraran 160 toneladas. Teníamos que meter 147, por lo tanto el resultado era perfecto. Bien, pero vayamos ahora al análisis de tiempos, que hemos descubierto que es el que realmente fija el número de equipos que tenemos que poner en servicio. Bien, para ello, en el día normal teníamos 6 equipos, pues sigamos con los 6 equipos. Viajes al parque de maquinaria, tenemos 6 equipos, pues también ese día tendrán que dar 2 viajes al parque de maquinaria cada uno, la ida y la vuelta. Tiempo recogiendo, nunca cambiará, sigue siendo las 11 horas. Tiempo vaciando contenedores, tampoco, son los mismos contenedores, 11 horas. Tiempo de descanso, pues los 6 equipos por el periodo de descanso que tienen cada uno de los operarios que presta servicio en esta entidad. El tiempo de desplazamiento al punto de vertido, pues hemos considerado que 2 camiones harán un único viaje a vertedero y que los otros 4 harán 2 viajes al vertedero, con lo cual nos hemos ido a 12 horas de tiempo destinado a transporte de los residuos de una vez terminada la recolección hasta la planta de tratamiento o la planta de transferencia, lo que haya en su caso. Con eso, si sumamos las horas, nos da un total de 38,5 horas. Si la gente trabaja, como diríamos antes, 6 horas al día, nos encontramos con que nos hacen falta 6,4 equipos. Y vamos a considerar 6 equipos. Hombre, puede parecer muy arriesgado el pasar de 6,4 a 6, pero tengamos en cuenta una cosa y es el margen de seguridad que tenemos. Aquí no tenemos que recoger más contenedores, sino más basura. Pero aquí el exceso se va a producir porque tengamos que introducir más basura dentro de los camiones y eso no es más tiempo, sino contenedores más llenos. Y para eso resulta que tenemos un margen de seguridad del 30%. Es decir, tenemos 16 camiones de 16 metros cúbicos, 6 unidades, 2 viajes cada uno,
dividido entre las 147 que yo me tengo que llevar el día doble, me da un margen de seguridad del 30%, más que suficiente para subir cualquier punta que pudiera llegarse a producir. De alguna forma, lo que sí es cierto es que si hay que meter más basura, probablemente también exija disponer de más tiempo y que los operarios tengan que prolongar un poco su jornada. Eso es lo habitual. Pero para eso los convenios colectivos suelen contar con un concepto que se llama plus de domingos. Suele ser una cantidad fija que reciben aquellos operarios que prestan servicio los domingos. Como la cantidad, como siempre, es golosa, los operarios se van rotando para que de alguna manera todos puedan cobrar dicha cantidad. El resultado final del diseño del servicio es que tenemos 6 recolectores de 16 metros cúbicos, cada uno de ellos constituido por un conductor y 2 peones. Bien, sigamos hablando de actividades que forman parte de la recogida de residuos, o que habitualmente forman parte de la recogida de residuos. Entre esas actividades vamos a citar ahora la del lavado de los contenedores, ¿de acuerdo? En el lavado de los contenedores nos van a dar unos valores de diseño, que es la frecuencia de lavado. La frecuencia de lavado se impone que del 1 de julio al 30 de septiembre sea semanal y que el resto del año sea quincenal. Pues del 1 de julio al 30 de septiembre, si no me equivoco, son 3 meses, que por 4 semanas al mes son 12 semanas, y el resto del año son 9 meses, por 2 veces al mes son 18, 12 más 18 implican 30 lavados anuales. Es decir, tenemos que hacer 30 lavados anuales. Bien, ¿cómo avanzamos? Porque de recogida nos has ido dando parámetros, pero aquí no nos cuentas nada. ¿Cómo avanzamos? A ver, la forma en que se hace el lavado de los contenedores, hablamos del lavado de los contenedores mecánico, del que de alguna manera se hace con camión lavacontenedores. Es de la siguiente manera: ese camión va justamente detrás del camión de recogida, mientras va recogiendo. ¿Por qué? Porque si se encuentra bolsas dentro del contenedor no puede lavar el contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, bien, los dos camiones, imaginemos, van a la par. Irían a la par si el tiempo de descarga de los residuos en el interior del camión fuera el mismo que el tiempo que está el contenedor dentro del arcón de lavado lavándose. Y eso no es así. Se vacían más rápidamente los residuos que el contenedor está dentro del arcón de lavado, que puede estar tranquilamente en un lavado interior en 18 segundos y en un lavado exterior en 10 segundos, como límites mínimos. Lo normal es que sean valores más altos. ¿Con esto qué es lo que va a suceder? Pues que el camión de lavar contenedores se va retrasando frente al camión de recogida. Siguiente situación: el camión de recogida tiene que ir a verter sus residuos y el camión de lavado de contenedores tiene que tirar el agua sucia del proceso de lavado y cargar el agua limpia. Entonces, el proceso de cargado del agua puede ser eterno. Si a alguien se le ocurre enchufarlo esto a una boca de riego, puede que el siglo que viene alguien encuentre ese camión con algo de agua dentro, o puede ser muy rápido, porque la boca de carga esté preparada para que cargue ahí el camión lavacontenedores. Y al equipo de recogida se puede encontrar con que está muy lejos o muy cerca la planta de vertido a la que tiene que llevar los residuos. Si la planta de vertido está muy lejos, el camión lavacontenedores igual sí que le coge en el proceso de llegar al mismo contenedor al final de la jornada. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué sucede? Estoy en un número gordo. ¿Tengo posibilidad de conocer esa diferencia tan sutil? En absoluto. Pues ¿qué voy a considerar? Que el camión lavacontenedores en una jornada hace lo mismo que el camión recolector en una jornada. Luego, por lo tanto, son necesarios 30 lavados al año. Y si son necesarios 30 lavados al año y tengo 6 equipos de recogida al día, pues son 180 las jornadas al año que preciso para poder lavar los contenedores con las frecuencias que hemos citado anteriormente. Con un equipo formado por un conductor, un peón y un equipo lavacontenedores. Dado que estamos hablando de calles estrechas, elegiremos un lavacontenedores de 5.000 más 5.000, que lo que significa es que tiene un depósito de 5.000 litros de agua limpia y otro de 5.000 litros de agua sucia. No es realmente así. Luego ya veremos que está partido en 3 cachos, pero eso lo veremos cuando describamos un equipo de lavacontenedores. Pero ahora nos quedamos con el dato de haber cogido un equipo de lavacontenedores pequeño. Es decir, tenemos que hacer 180 jornadas al año con un conductor, un peón y un equipo de lavacontenedores de 5.000 más 5.000. Siguiente tema que íbamos a calcular: la determinación de los recursos necesarios para el mantenimiento de contenedores. Aquí no hay nada. Aquí no hay librillo que pueda pasaros para decir, mira, cuando pasa esto, hay que hacer esto otro. Cuando pasa esto, este es el resultado. No hay nada.
Es decir, depende del tipo de contenedores, de su material constructivo, de su estado de conservación, del comportamiento cívico de los ciudadanos, de la manipulación que hagan los operarios de recogida y de lavado. Y son tantos los factores que es imposible decidir cuál es la cantidad de averías que se van a producir en los contenedores. ¿Qué es lo que sí sucede? Lo que sí sucede es que la experiencia te va dando un cierto orden de magnitud. Sí, la experiencia te va ayudando a que de alguna manera aciertes con el número. Aquí el resultado sería, para la ciudad que estamos proponiendo, un furgón de caja abierta con las herramientas y repuestos necesarios y un equipo de un conductor más ese camión de caja abierta a media jornada. ¿Por qué a media jornada? Porque en este caso porque da igual, porque es un ejemplo basado en una ciudad que no conocemos ni existe. Pero si tuviera que haberlo hecho en una ciudad que he visitado, pues habría visto los puntos anteriores y hubiera intuido qué sensación tenía para poner media jornada, una vez a la semana, y si no también, y es un factor que todos usamos mucho y que hay que reconocerlo, intentar enterarnos de la contrata actual, qué es lo que está haciendo. Porque de esa manera ya tenemos un orden de magnitud de dónde está el mantenimiento real y el tiempo que ocupa ese mantenimiento real de los contenedores. Nos quedaba, para completar las actividades que conforman el servicio de recogida, el de recogida de muebles y enseres. Hay varias formas de avisar o de poner en conocimiento de la empresa la recogida, que hay que recoger un mueble o enser. El que siempre se pone y el que siempre se dice y el que siempre se explica es el aviso telefónico del ciudadano. Es decir, yo quiero deshacerme de un sofá, descuelgo un teléfono, llamo el número de teléfono de la empresa explotadora y ella me dice, bájelo usted al punto de vertido más próximo a su domicilio el miércoles de la semana que viene. Vale, si empezamos diciéndole que el miércoles de la semana que viene ya vamos a tener difícil que se quede en su casa con un trasto, que le han traído el nuevo y que quede sin bajar a la basura el viejo y lo tenga que soportar toda la semana en casa. Pero bueno, aviso telefónico. Recogida estacional. Hay una cosa que a mí me resultó siempre curiosa cuando la conocí, y es que una vez en Madrid se pusieron de acuerdo los servicios municipales y las grandes superficies y los grandes centros tipo Corte Inglés, estudiando cuándo la gente compraba más mueble y enser. Entonces es verdad que al final se encontraron unas fechas en las que ciertamente la diferencia era significativa en cuanto al volumen de facturación de ellos y por lo tanto en cuanto al volumen de muebles y enseres que se compraban. Por lo tanto, hemos de pensar que igual volumen tendríamos tirado en las calles. Bueno, pues en esas fechas lo que hacía el Ayuntamiento de Madrid era colocar unos carteles en los diferentes portales, iba zona por zona, avisando de que tal día iban a pasar con el camión para que bajaran sus residuos. Fue una buena solución que no sé si se sigue aplicando, pero desde luego fue una solución inteligente. El mejor de todos ellos es el aviso de los conductores de recogida. Si el conductor de recogida fuera tomando nota de que en el punto 37 hay un sofá y cuando llegara le pasara ese parte a su capataz, desde luego organizar el servicio de recogida de muebles y enseres del día siguiente sería muy fácil. ¿Qué sucede? Que ni el ciudadano saca los residuos ni llama a nadie. Entre otras cosas porque del número de teléfono, del que se supone que se hace mucha propaganda, si me preguntan el de mi ciudad, yo ya no me lo sé. Con lo cual, segundo, el conductor dice que tiene bastante con su faena y que eso no le toca. Conclusión, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que se está haciendo habitualmente, sacar los camiones de recogida de muebles y enseres a la calle, a que vayan mirando por cada una de las calles donde hay algo que hay que recoger. Claro, el coste es brutal porque tienen que hacer de alguna manera todos los kilómetros de los viales que hay en la ciudad, pero la realidad final es que eso es a lo que hemos llegado en la recogida de muebles y enseres, con lo bien estructurado que podía estar con los tres conceptos dichos anteriormente. Vale. Y ahora me vais a preguntar, ¿cuántos equipos en esta ciudad de 50.000 habitantes? La respuesta me vuelve a pasar exactamente igual que con el mantenimiento de contenedores. A ver, realmente al final no se recorren todas las calles los equipos de recogida de muebles y enseres. Algo les cuentan por teléfono los ciudadanos, algo les cuentan los operarios de recogida y algo saben ellos también de cierta habitualidad. Entonces, no es fácil saber cuántos son el tiempo necesario para recoger los muebles y enseres cada día en esta ciudad.
Además hay que tener en cuenta que depende de factores como el poder adquisitivo del ciudadano. Si es muy bajo no va a tirar muebles en seres y si es muy alto va a cambiar mucho. De la edad media de la población, la gente más mayor cambia menos muebles que la gente más joven. De la antigüedad de las viviendas, cuando más antiguas son las viviendas, por algún motivo la gente cambia menos los muebles. Entonces, y como ese, algunos otros factores, con lo cual volvemos a estar como en el tema del mantenimiento de los contenedores, es decir, casi es el pálpito de quien va allí y con la experiencia que tenga, el que puede llegar a decidir cuál es la cantidad de recursos que se pueden dedicar a muebles en series, siempre haciendo también la posibilidad de poner la oreja y a ver si se entera de qué es lo que están haciendo la empresa en el momento actual para poder más o menos horquillar su solución. En esta es una ciudad que no conocemos, pues bueno, pues un camión de caja abierta, he pensado que era suficiente, con grúa y plataforma. Ya veremos cuando veamos equipos, pero anteriormente siempre se hablaba de la grúa como la solución para subir los muebles y enseres. Ha quedado en desuso, son las plataformas lo que usan los operarios, pero a veces, por si acaso, pues la grúa tampoco está bien ahí. Y un equipo humano constituido por un conductor y un peón, en este caso decidido que a jornada completa. Bien, hasta aquí hemos visto el número gordo. Ya podemos ir a ver al alcalde y decirle, alcalde, estos son los recursos materiales que necesitas, estos son los recursos humanos que necesitas, y si quieres que te dé los costes tienes que esperar a que acabe el curso, porque si no todavía no me han enseñado a calcular esos costes de esos servicios. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente bloque? Vamos a hacer el ejemplo al máximo de detalle, como se hace cuando una oficina técnica se dedica a calcular un servicio de recogida.